hoy con el tema fundamental de la política exterior. Cedo el uso de la palabra al señor director de este centro, doctor Víctor Manuel Landazuri Moreno. Buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos al Centro Universitario Buen Valle de México de la Universidad Autónoma del Estado de México. Antes que nada, le quiero agradecer al secretario técnico de la Rectoría, el doctor Jorge Bernaldez, por organizar estos conversatorios. Muchas gracias, maestro, que está por aquí. Ahorita lo vi por acá. Asimismo, les quiero extender un saludo por parte de nuestro rector, el doctor Alfredo Barrera Vaca. Sean ustedes bienvenidos. Saludo también con gusto y también doy la bienvenida al panel que nos acompaña el día de hoy, a la candidata y candidato al Senado por la coalición Todos por México, a la maestra Alejandra del Moral y al doctor César Camacho Quirós. Sean ustedes bienvenidos aquí al Centro Universitario. A la maestra Claudia Ruiz Massieu, al doctor Arturo Oropesa García, al doctor Arnulfo Valdivia Machuca. Sean también ustedes bienvenidos. El día de hoy llevaremos a cabo en este auditorio de foro conversatorio bajo la iniciativa de Encuentros Universitarios, la cual es organizada por la Universidad Autónoma del Estado de México. Para nosotros llevar a cabo este tipo de eventos dentro de nuestro espacio universitario es de suma importancia, ya que creemos que el propiciar el diálogo entre la comunidad universitaria y los actores políticos de nuestro país retribuye para un mejor entendimiento de la sociedad actual. Recordemos que la universidad pública es el resultado del esfuerzo de diferentes sectores del país. En nuestro caso, el Centro Universitario Buen Valle de México, fundado desde 1996, cumple con uno de los propósitos de la Universidad Autónoma del Estado de México de dar cobertura en materia de educación superior y posgrado en el municipio de Atizapán de Zaragoza, así como los que se encuentran conurbados como Nicolás Romero, entre otros. Cuenta con las licenciaturas de Actuaría, Administración, Contaduría, Relaciones Económicas Internacionales, Derecho, Informática Administrativa a distancia, está en presencial y a distancia, Ingenierías en Computación, Ingeniería en Sistemas e Ingeniería Industrial, así como también cuenta con un posgrado de la Maestría en Ciencias de la Computación. Actual somos una comunidad académica de más de 3.500 miembros entre profesores, alumnos y administrativos. Y aprovecho pues la oportunidad que tenemos el día de hoy para conversar sobre las diferentes propuestas que presentan los candidatos, así como aclarar inquietudes y mediante este intercambio de ideas, dar un panorama más amplio sobre el contexto político que está cercano en estas fechas. Nuevamente doy la bienvenida a todos los presentes y a los que nos siguen en este foro mediante las redes sociales. Les voy a comentar ahorita cuál va a ser la dinámica para llevar la sesión. Cada participante va a tener 10 minutos para exponer los temas. Yo les voy a hacer una seña cuando les queden 2 minutos, 1 minuto para que podamos ir cerrando. Posterior de eso vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas y posteriormente vamos a tener otro bloque de 5 minutos para cada uno de los participantes para concluir y cerrar con este conversatorio. Entonces, déjenme presentarles a nuestra primera integrante, la maestra Claudia Ruiz Massieu Salinas, secretaria general del CEN del PRI. Claudia Ruiz Massieu es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestra en Políticas Públicas comparada con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y candidata a doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Granada en España. Como servidora pública ha sido 2 veces diputada federal del 2003 al 2006 y del 2009 al 2012, candidata al Senado, coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia en equipo de transición del entonces presidente electo Enrique Peña Nieto, y en cuyo gobierno se desempeñó como titular de la Secretaría de Turismo y como canciller de la República. En mayo del 2017 fue electa como secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, partido donde ha militado desde hace 25 años y en el que ha ocupado diversos cargos de la dirección. Le dejamos la palabra a la maestra Claudia. Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a mi amigo y compañero de partido, al doctor César Camacho, hoy candidato al Senado de la República, esta invitación para participar en el conversatorio. Agradecer a la universidad, por supuesto, y a los panelistas que nos acompañan, a todas y todos ustedes. Me toca un poco hablar de la importancia de la política exterior en México para México. Y yo quiero empezar diciendo que en el contexto internacional México importa.
y a México le importa el contexto internacional. No es casual que México tenga una tradición muy sólida de política exterior y que sea un actor verdaderamente relevante en el mundo. Somos un país que por nuestra ubicación geográfica, por nuestras fortalezas, incluso por nuestras aparentes debilidades, tenemos la obligación de tener una política exterior con visión que se adapte a las circunstancias y a los momentos históricos, y que sin duda encontramos en esta tradición una fortaleza del Estado mexicano. Somos un país que tiene pertenencias múltiples. Somos por geografía parte de la región de Norteamérica, por geografía y por decisión parte de la región de Norteamérica. Somos parte de Centroamérica, somos también un líder y un miembro integrante de la región latinoamericana, pero tenemos una colindancia a través de nuestros litorales con la región de Asia-Pacífico, el Océano Pacífico y también hacia el Atlántico. Por ello tenemos una vocación exportadora que nos obliga a estar revisando nuestra relación con los distintos regiones y países del mundo para fomentar y potenciar esta vocación exportadora. Tenemos además la segunda diáspora más grande de un país en otro, la comunidad mexicana y mexicanoamericana en Estados Unidos, pues asciende a más de 35 millones de personas. Simplemente mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos hay 12 millones de personas. La comunidad más grande en Estados Unidos después de China. Tenemos además la condición de ser la 15ª economía más potente a nivel mundial. Eso nos obliga, de nueva cuenta, a tener muy presente nuestra relación con el resto del mundo, pero que además nos hace parte de esa condición de fortaleza económica de los clubes de gobernanza global y económica más importantes. El G20, la OCDE, por citar solo algunos. Tenemos, por nuestra tradición, por nuestra cultura, por nuestro patrimonio cultural y natural, un poder suave muy importante, y cada vez más el poder suave va a ser relevante en la definición de las relaciones internacionales. En el orden global que surge en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, México ha sido un arquitecto importante de las instituciones multilaterales, del régimen de libre comercio que se ha consolidado en las últimas décadas y que hoy, y hablaré de esto un poquito más adelante, hoy está un poco en entredicho, de los principios democráticos como ejes de la política y de los compromisos internacionales, y por supuesto la convicción que tenemos con los derechos humanos como parte de ese orden global del cual nos sentimos orgullosos de pertenecer. Durante todo el siglo XX, después de la guerra, este orden se fue fortaleciendo, se amplió, se democratizó. Empezamos a ver que el poder que alguna vez después de la conclusión de la guerra se distribuyó principalmente en los dos bloques liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, se fue dispersando un poco más hasta que quedó verdaderamente Estados Unidos como el poder hegemónico, pero empezamos a ver también que surgieron otros actores no estatales de importancia y de trascendencia global, desde la sociedad civil, las transnacionales, y que se fueron incorporando nuevos temas a la agenda global que construyeron consensos y que han ido definiendo estas relaciones. Temas más vinculados con aspiraciones y con una asunción de responsabilidad de los países de la comunidad internacional en el diseño de políticas, de acciones que trascienden el arreglo meramente formal y de distribución de poder que se formó después de la guerra. Temas como el cambio climático, como la aproximación a la movilidad en el siglo XX y hoy XXI, todo el tema que tiene que ver con la migración, el concurso para hacerle frente a retos compartidos como puede ser el crimen transnacional o la pobreza. Este régimen construido después del siglo XX, después de la guerra,
ya en el siglo XXI empezó a resquebrajarse, a ponerse en entredicho algunos de sus paradigmas y de presupuestos, por la crisis económica de 2008, por las distintas crisis de refugiados que hemos visto particularmente en este siglo, por la acción de los grupos terroristas o de la delincuencia organizada y el crimen transnacional, y también porque la tecnología ha hecho más accesible la información en todos los rincones del mundo, democratizando también la información, pero democratizando también la participación de los ciudadanos del mundo para hablar y exigir nuevos consensos globales. En este momento del siglo XXI, ustedes lo saben, estamos en un momento pues donde empiezan a redefinirse algunas de las reglas del orden global. Está en entredicho el propio sistema multilateral, algunos de los presupuestos que se habían consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, como el régimen de libre comercio, y hemos visto algunas expresiones, el Brexit, el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que han llevado a las propuestas aislacionistas, un poco xenófobas, a la renuncia de espacios multilaterales por países y actores globales que nos obligan a pensar como país dónde nos vamos a situar en los próximos años. México es un actor relevante, apreciado en ese orden global. Hemos sido campeones del multilateralismo, tenido posiciones francamente de liderazgo, por ejemplo, en el tema del desarme nuclear. Hemos sido facilitadores en los esfuerzos de la ONU para, por ejemplo, sacar el Acuerdo de París. Fuimos uno de los países negociadores y facilitadores. Hoy somos uno de los 2 facilitadores en el Pacto Global por una Migración Segura, Ordenada y Humana, que está en curso y que va a desarrollarse a finales de este año. Convocamos a la sesión especial de Naciones Unidas para revisar el régimen mundial de las drogas, y hemos sido también campeones de la revisión del tema del comercio de armas. Sin embargo, otra vez por nuestra posición geográfica, geoestratégica, somos un país que tiene que apresurarse a definir cuál va a ser el papel que va a jugar en esta conformación del nuevo orden global, caracterizado por un multilateralismo fragmentado, por la incertidumbre respecto de las instituciones globales, toda vez que Estados Unidos ha renunciado a ese papel de campeón de ese orden global y es hoy un país que encabeza justo las posiciones contrarias. Tenemos áreas de oportunidad. Nuestra diversificación cimentada en lo comercial, pero también cimentada en la tradición de diplomacia y de relaciones históricas con distintas regiones, hoy nos pone en un papel de liderazgo importante con Europa, que se erige como el otro polo que mantiene la defensa de esos principios del orden global después de la Segunda Guerra Mundial, hoy en el siglo XXI. Tenemos una relación especial. Hay que fortalecer esa relación con Europa para diseñar juntos el nuevo orden global. Con América Latina, con la cual nos hemos vuelto a acercar, tenemos que recuperar un liderazgo y tenemos que juntos plantearnos cuál va a ser el papel de nuestra región en este orden global. Como plataforma de exportación, sin duda, debemos seguir impulsando el libre comercio como una herramienta para lograr el desarrollo incluyente que queremos, y por supuesto tenemos que cumplir con los compromisos que tenemos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable del Milenio, del Acuerdo de París. Pero más que nada tenemos que definir de cara a la renovación del poder ejecutivo en nuestro país qué papel vamos a querer jugar. Yo estoy convencida, así lo creemos en mi partido, en el partido en el que militamos, de que debemos seguir impulsando estos principios que le han dado orientación, sentido y peso diplomático y político en el orden global a nuestro país, siempre teniendo en mente que la política exterior es imprescindible para lograr los fines de nuestra política interior. Esa es mi convicción y creo que en el Senado de la República habrá un espacio importante para ser actores que puedan definir esta visión del papel de México en el mundo en el siglo XXI. Me dará mucho gusto que César Camacho, con su liderazgo, su conocimiento y su experiencia, esté ahí para hacer realidad ese papel de México en el mundo con responsabilidad,
con visión global y sin renunciar a nuestros principios históricos. Muchas gracias, maestra Clelia Ruiz Massieu. El doctor es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro y doctor en Derecho por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue presidente municipal de Metepec y gobernador del Estado de México. En el ámbito legislativo fue senador de la República en la 58ª y 59ª legislaturas, en las que presidió la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal. Durante la 60ª legislatura, como diputado federal, encabezó la Comisión de Justicia e integró la de Gobernación y la de Relaciones Exteriores. En 2012 ocupó la presidencia de la Fundación Colosio AC y fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI de diciembre del 2012 hasta agosto del 2015. En la 58ª legislatura fue coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados hasta enero del 2018. Les cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a mi alma mater por recibirnos una vez más en su seno. Gracias a mi amiga y amigos con los que tengo la fortuna de compartir el panel, pero subrayadamente gracias a ustedes que nos hacen el favor de regalar este tramo de su tiempo, que hago votos porque sea un tiempo invertido. Creo que en materia política exterior, como en otros aspectos de la vida pública que no son sino reflejos de la vida privada, hay claroscuros. Hay logros, avances, pero hay también insuficiencias, hay retos. Y justamente esta parte cíclica, dialéctica de la vida es lo que nos permite ver para adelante, haciendo recuento de lo conseguido, pero considerando cada reto una oportunidad. Les compartiré algunos en tres grandes rubros. El primero es atención y defensa de los mexicanos en el mundo. Algunos de los logros son que en 2017 se destinaron más de 1,000 millones de pesos para crear centros de defensoría en los consulados de México en Estados Unidos, abrir 42 ventanillas de asesoría financieras y protección del patrimonio, ampliar las jornadas de documentación con consulados móviles. Sin embargo, casi 6 millones de connacionales viven en este país del norte con ilegalidad migratoria y enfrentan la amenaza permanente de ser repatriados. Se concretaron más de 10 visitas bilaterales con el gobierno de los Estados Unidos, concordando en la importancia de proteger la frontera, pero allá persiste una visión proteccionista, sobre todo en el gobierno, persiste una visión proteccionista y el ánimo de construir un muro fronterizo. Los gobiernos de Norteamérica coinciden en la importancia de modernizar el Tratado de Libre Comercio, con diferentes matices, pero las negociaciones no han prosperado. Y con este clima, Estados Unidos ha impuesto un 25% de arancel al aluminio. Se revitalizó el proyecto Mesoamérica, creado en 2008, para alentar el desarrollo económico y entre los flujos migratorios. No obstante, no se ha garantizado la seguridad para los migrantes y de 2014 a 2016 se registraron casi 6,000 delitos contra ellos y apenas ha habido 49 sentencias. Retomamos el liderazgo en la Conferencia General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina, aunque México no ha abanderado ningún otro proyecto de gran calado en la región. Modernizamos el marco jurídico bilateral con la Unión Europea, pero no se ha logrado incorporar a más empresas a la dinámica de importación y exportación con dicha Unión Europea, en particular a las pymes. Exportamos más productos agropecuarios a China. Se incrementaron los vuelos y frecuencias aéreas a Corea, China y Japón, pero no se ha expandido a productos de mayor valor agregado y existe una amenaza de suspender la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México, que obviamente fortalecería la conectividad con Asia y con el mundo. Transferimos tecnología a Kenia y Sudáfrica para el procesamiento del maíz. En 2016, las exportaciones de maíz blanco a la región de África Austral superaron 1 millón de toneladas, pero México tiene déficit comercial con África, importa 833,000
33 millones de dólares, pero exporta 460 millones de dólares. De 10 a 15 países de África crecerán este año 5% en promedio, tienen población en expansión. Un segundo rubro, México a favor de la integración productiva y armoniosa. Se incrementó la inversión extranjera directa de 102.8 mil millones de dólares de 2012 a 156.2 mil millones de dólares en 2017. El 44% de este flujo de divisas proviene de Estados Unidos en condiciones inequitativas y poco competitivas generadas por las negociaciones sobre el Telecán. Aumentaron las exportaciones de 302 mil millones de dólares en el 2007 a 383 mil millones de dólares en 2013, pero también crecieron las importaciones de 308 mil en 2012 a 391 mil en 2016, es decir, presentamos un déficit comercial. En 2016 el grado de apertura de la economía mexicana fue 72.9% superior al 63% registrado en 2012. Hay un incremento evidente de 9.9%, pero el país ha descendido del lugar 8 al 15 de 2001 a 2015. La ventanilla única de comercio exterior mexicana atendió a 189 mil empresas importadoras y exportadoras. El 79% de las exportaciones son hacia Estados Unidos, además solo en sectores como el automotriz y electrónico. En 2017 el Telecán alcanzó casi el billón de dólares, representa el 16.5% del comercio exterior en el mundo. México solo participa del 14.4% de las ganancias del tratado. La tercera vertiente, los mexicanos en el extranjero y los extranjeros en México. De 2012 a 2017 la Red Consular de México en el extranjero atendió 800 mil casos de protección y asistencia consular. En Estados Unidos 780 mil y el resto del mundo 20 mil. Sin embargo, necesitamos intensificar los servicios consulares eficaces a los casi 6 millones de mexicanos que viven en la ilegalidad migratoria en los Estados Unidos. En 2016, Canadá eliminó la visa a los mexicanos y estableció la autorización electrónica de viaje. Hay que fortalecer y diversificar los intercambios con Canadá, nuestro tercer socio comercial, el cuarto inversionista en México y el segundo de origen de los turistas que nos visitan. 3 cosas más. Con el programa 3x1, los migrantes aportan una suma de dinero y el gobierno otra complementaria para realizar obras de impacto social, proyectos educativos, iniciativas comunitarias y micronegocios patrimoniales para favorecer a sus comunidades de origen. Pero no se ha intensificado la difusión del programa entre los migrantes que viven en Estados Unidos para realizar actividades en favor de sus comunidades de origen. Los consulados de México en Estados Unidos redoblaron esfuerzos para promover el programa de acción diferida para los llegados en la infancia y atender a jóvenes elegibles, así como aquellos que deben renovar su aplicación. Pero México debe proteger y apoyar a 625 mil jóvenes, los que conocemos como Dreamers, que decidan regresar o que sean deportados tras la cancelación de la acción de la que hablé hace unos segundos. En 2017 México acordó con El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua acciones para el retorno asistido, digno, ordenado, ágil y seguro de nacionales migrantes de aquellos países, pero no se ha reafirmado el compromiso con la protección de los derechos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y beneficiarias de protección complementaria. La última, entre 2016 y 2017 se entregaron casi 149 mil constancias de recepción de mexicanos repatriados, siendo siempre insuficiente
parece necesario consolidar el Fondo de Apoyo a Migrantes y el programa Somos Mexicanos para la reinserción social de los mexicanos repatriados. Gracias. Es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, árbitro de solución de controversias por parte de Brasil dentro del mecanismo Mercosur, especialista en temas globales e integración y comercio internacional. Autor y coordinador de más de 25 obras en materia, con especialidad en los temas de Asia del Este de China y Latinoamérica, entre ellas está México 2018, la responsabilidad del porvenir, la Alianza del Pacífico, relevancia industrial y perspectiva del nuevo orden global, del Atlántico al Pacífico, reconstruyendo el orden global, From the Atlantic to the Pacific to the New Order, Global Order, México-Brasil, cultura, sistemas jurídicos contemporáneos, del ECAM 20 años, entre otras. Participante de las jornadas internacionales de las organizaciones de los Estados Americanos de la OEA y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, así como de la Asociación Latinoamericana de Integración. Bienvenido, doctor Arturo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Mi agradecimiento a los organizadores de este importante coloquio, mi agradecimiento a mi estimado doctor César Camacho por esta amable invitación, un honor estar aquí con tan importantes expertos en materia internacional. Y bueno, a mí se me ha encomendado dar una opinión general sobre la visión de lo que tenemos hoy en el marco internacional, y yo quisiera dar en este breve espacio 4 puntos de aproximación sobre este tema. El primero de ellos, pues a todos nos queda muy claro al leer los periódicos de la mañana que algo en el mundo está pasando, que algo en el mundo está cambiando muy rápido y que va de una manera dinámica muy adelantada hacia lo que nosotros estamos tratando de analizar y de captar. Pasamos, podríamos decir en este primer punto, de un orden global al que nos habíamos acostumbrado, y coincidiendo totalmente con Claudia, a partir de una razonabilidad derivada de la Segunda Guerra Mundial que se llamó Bretton Woods y en la cual habitamos muy cómodamente. Bueno, de ese orden global, a mí me parece que tendríamos que aceptar que estamos ya en un desorden global en el cual las fuerzas internacionales se mueven bajo una no principio de razonabilidad y bajo una serie de intereses regionales y nacionales diferentes que se han disparado y que brotan en Europa y brotan en América Latina, brotan incluso también en la propia Asia, sobre todo en Asia Menor y desde luego, ¿qué podríamos decir de América del Norte? Entonces, este primer punto es, pues, primero una definición de algo que está saliéndose de esta idea que los internacionalistas tenían, estudiaban y que tenía ciertas líneas derivadas de ese punto. El segundo punto es que lo que tenemos enfrente entonces es un rompimiento de esa matriz bretoniana, a través de la cual se habían fincado toda una institucionalidad a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, en la cual el mundo negociaba, comerciaba, hacía negocios, hablaba a través de normas y un lenguaje globalmente aceptado. Vemos que esto está debilitado, también como ya lo dijo Claudia, y vemos que pues está teniendo ya un rompimiento en algunos puntos, en otros está cambiando, en otros está transformando y está generando un nuevo lenguaje. Estamos entonces enfrente de una nueva aurora boreal de la geopolítica, igual que hace 100 años, donde se debatía sobre la hegemonía entre Estados Unidos y Gran Bretaña, sucedió un panorama semejante. Hoy, en la segunda década del siglo XXI, nos enfrentamos también a un escenario donde esta matriz que funcionó y que funcionó bien, hoy está siendo transformada. El tercer punto, tendríamos que decir cuáles son las causas principales de que esto sea así. Y tendríamos que aceptar, en primer lugar, que estas causas no son de ayer, no son del 2008, no son del 2000, son más profundas y vienen por lo menos de la década de los 70 del siglo pasado, donde se dieron parte de los grandes eventos que hoy estamos viviendo ya sus consecuencias. Primero, los más destacables de ellos, la desindustrialización de los países occidentales.
decidieron por voluntad propia renunciar a sus procesos de sostenibilidad y de crecimiento en materia industrial y decidieron recolocarlos en Asia del Este. Junto con ello sucede en 1978 la apertura china, donde este país ofrece al mundo de la manufactura 900 millones de obreros que por $3, $2 por un plato de arroz se trabajaban en las fábricas sin mayores condicionamientos ni prestaciones sociales. Estos dos elementos rompen el núcleo donde Bretton Woods descansaba, que era el reconocimiento de un comercio internacional respetado y que cubría las prestaciones sociales de su época y de su momento. A partir de eso se empezó a cambiar este compromiso y empezó a generar consecuencias muy fuertes. De tal suerte y de tal profundidad que, bueno, de una China que era 16 veces más pequeña que la economía de Estados Unidos en 1980, hoy Estados Unidos apenas y es un 30% económicamente más fuerte que China. Hoy China es el primer país manufacturero, es el primer país exportador y es la segunda economía económica del mundo, pero es la primera en términos de producto per cápita de compra. Entonces, las consecuencias de esto han sido muy fuertes y desde luego China tiene hoy el 50% de todos los empleos en manufactura. Esto transformó al mundo. Y el nuevo elemento que yo agregaría a este muy breve análisis es que entonces lo que estamos es en la construcción de una nueva matriz y estamos en el desmantelamiento de otra. Y por eso es que los fenómenos que se suceden ante nuestros ojos a veces no los identificamos con claridad. Una Inglaterra que se sale de la Unión Europea, una Italia que hace una serie de reacomodos geopolíticos por razones de inestabilidad económica, y lo mismo lo vemos en Grecia, lo mismo lo vimos en Irlanda, lo mismo lo vemos en España, incluso lo vemos en Alemania, pero también incluso lo vemos en Estados Unidos. Y entonces lo que vemos es que estamos frente, le llamamos nosotros, algunos académicos, frente a una nueva era. Una nueva matriz, pero también frente a una nueva era, y le llamamos la era del Atlántico al Pacífico. Y lo vemos así porque los números nos están diciendo que esto se está dando de esta manera. Por ejemplo, hoy la contribución económica de China al crecimiento económico mundial es el 30%, frente a todos los países desarrollados que son todos ellos juntos apenas y dan el 28%. La nueva clase media en 2030, el 60% estará colocada en Asia del Este. Y desde luego los crecimientos económicos cada vez son más fuertes, 6-7% promedio en los últimos 20 años en todos estos países de Asia del Este. Estamos frente a una nueva era económica, frente a la construcción de un nuevo orden global, frente a una nueva matriz de las relaciones internacionales, que tiene para México 3 o 4 consecuencias inmediatas. La primera de ellas es de que la era que conocimos de los 90 para acá está concluida. Cualesquiera que sea el resultado que tengamos en las nuevas negociaciones que se están enfrentando de manera muy importante y muy profesional, el tema es que esta era y esta razonabilidad que existía está concluida, y está concluida por lo que pasa en América del Norte, pero está todavía más determinada por lo que sucede en el mundo global y por lo que está sucediendo en Asia del Este. Entonces, en esa medida tenemos que entender que esa etapa que teníamos conectada, analizada, debidamente estructurada incluso, tendrá que tener una reconstrucción bajo unas nuevas líneas, bajo unas nuevas reglas que se están dando. También de manera inmediata tendríamos que apreciar que lo que estamos es enfrente de un choque entre Estados Unidos y China por el liderazgo hegemónico y geopolítico del siglo XXI. No escatimar en ese análisis, porque eso es lo que estos dos países están pretendiendo en cada una de las cosas que deciden todos los días. Pero incluso podríamos agregar que lo que estamos es frente a un debate o un choque o una competencia entre Occidente y Asia del Este, o sea, China más 16 países de Asia del Este que conjuntamente constituyen ya un poder económico muy fuerte
que desde luego quiere tener el predominio de la hegemonía de este siglo XXI, como sucedió hace 100 años y como sucedió hace 200 años, bajo desde luego nuevas formas, nuevas maneras, incluyendo desde luego la parte tecnológica, que es imposible tocarla en este momento, pero que desde luego también incluyen esto. Tenemos entonces poros abiertos y tener una idea más abierta sobre lo que está sucediendo tanto en materia económica como en materia política en este gran debate que se está dando en el mundo global entre Occidente y Asia del Este. Gracias. Director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el 2013. Es miembro activo del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Instituto de Administración Pública del Estado de México. Fue vicepresidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 2009-2015 y presidente del Consejo Consultivo Regional del Instituto Nacional de Migración del Estado de México 2007-2011. En su experiencia académica, el doctor Valdivia ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales en países como Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Italia. Autor del libro State and Business Groups in Mexico. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y ha pertenecido a la Universidad de Tulane, Universidad Autónoma del Estado de México, Instituto Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México y el Colegio Mexiquense. Le cedo la palabra, doctor Arnulfo. Muchísimas gracias, querido Víctor. Para mí es un verdadero privilegio estar aquí. Primero, pues rodeado o acompañando más bien a dos grandes maestros, un gran maestro de vida, nuestro próximo senador, el doctor César Camacho, con quien debo decirles que yo lo conocí cuando era presidente municipal de Metepec. Yo vivía en Metepec cuando él era presidente municipal y después tuve la fortuna de colaborar con él en el gobierno del Estado de México y de ahí para adelante. Por supuesto, otra gran maestra, otra gran amiga y una persona a quien admiro y respeto y que también ha sido mi jefa en varias etapas de la vida, incluyendo cuando ella fue canciller, Claudia Ruiz Massieu. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, don César, secretaria, y por supuesto dos grandes amigos, Francis y Arturo, a quienes también conozco de hace tiempo. Pero también es muy grato para mí estar aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, donde la considero mi casa. Veo aquí a Jorge Bernaldez, gracias Jorge, y he sido profesor de esta universidad en varias facultades, Derecho, Economía, Ciencias Políticas. Pero bueno, hoy quiero hablarles de un tema que creo que es fundamental dentro de este nuevo desorden, como bien decía Arturo, internacional, y que ya ha sido tocado por los tres panelistas anteriores, que es el tema migratorio. La migración, la movilidad humana, un fenómeno milenario del ser humano. De hecho, el mundo actual no se entendería sin las grandes migraciones que se han dado durante siglos y que realmente fueron las que poblaron el planeta entero. Así pues, entonces, la migración es un fenómeno, repito, milenario, que ha tenido y tuvo en sus orígenes distintos motivos económicos, motivos medioambientales, motivos humanos, guerras, etcétera, y que algo que hay que reconocer como primer punto es que esos factores de un modo u otro siguen presentes en la humanidad, es decir, los riesgos y las motivaciones que llevaron a civilizaciones enteras a cambiar su lugar de residencia. En prácticamente todos los casos de la migración moderna siguen estando vigentes. Eso es algo que hay que entender, y al entender esto podemos entender entonces que el fenómeno migratorio es un fenómeno que no se puede detener. Es algo que más allá de fronteras políticas, algo más allá de leyes o de decretos que se quieran imponer, no se puede detener. México es un país en donde el fenómeno migratorio se manifiesta prácticamente en todas sus expresiones. México, sin duda alguna, es uno de los países, y yo podría decir uno de los 2 o 3 países en el mundo, en donde el fenómeno migratorio no solo define gran parte de lo que somos como nación, sino que como país definimos muchos de los temas que rodean al fenómeno en sí.
México es un país, como sabemos, de origen, ya lo mencionó la secretaria general y el propio doctor Camacho. Es un país también de destino, es un país de tránsito en el que se usa para llegar hacia otros lugares, en particular Estados Unidos. Más recientemente se ha convertido también en un país de retorno, es un país de refugio, porque también lo es para muchas personas que están siendo perseguidas en sus países. Pero es un país importantemente de migración interna. Y miren, por ejemplo, les doy alguna cifra. Hoy en el mundo hay 250 aproximadamente millones de migrantes, es decir, de personas que han cambiado su país de residencia para irse a otro. Pero hay aproximadamente 750 millones de migrantes internos, es decir, casi 3 veces el número de personas que emigran dentro de su mismo país antes de irse a otro. Y esos son retos importantes que hay que tomar en cuenta. Si a esto le sumamos además los factores sociales, la migración se vuelve un fenómeno multidimensional y multifacético y multifactorial que hay que entender muy bien. ¿Y a qué me refiero con los factores sociales? Bueno, pues es que por ejemplo hay migración femenina fundamentalmente que tiene migración femenina que fundamentalmente sí tiene ciertas características, migración infantil que fundamentalmente tiene características diferentes, migración indígena, forzada, voluntaria, documentada, indocumentada. Cuando cruzamos todo esto que les acabo de decir en una matriz, podemos empezar a entender la complejidad del fenómeno migratorio. Por supuesto que cada manifestación de las que les acabo de mencionar, esta matriz complejísima que tenemos ante el fenómeno migratorio, requiere de una comprensión específica de cada cuadro de esta matriz, para poder siquiera empezar a dilucidar cuál puede ser la solución a los distintos problemas y las distintas situaciones que genera. Pero más que hablar de problemas en el tema migratorio, yo lo que quisiera es llamar la atención hacia un hecho que con frecuencia no se menciona y que desafortunadamente al politizar en muchos sentidos este fenómeno se quiere ver desde un ángulo maniqueo, es decir, todo lo negro o todo lo bueno de la migración. Y la realidad es que el fenómeno migratorio, como cualquier fenómeno social, genera consecuencias positivas y consecuencias negativas, dependiendo de quién les esté contando la historia. Y en ese sentido, como todo fenómeno social, el objetivo tendría que ser potencializar las consecuencias positivas y minimizar las consecuencias negativas. ¿Cómo? Evidentemente a través de la política pública. Es decir, la política pública, si para algo funciona, es o debería funcionar, es precisamente para poder atender y minimizar aquellas situaciones que generan rispidez o que generan problemas y potencializar aquellas que generan oportunidades y tomar esas oportunidades. En el caso de la migración, y esto es algo que evidentemente también llama a una acción de política pública importante, y aquí tenemos a 2 futuros senadores y yo realmente creo que es un espacio propicio para llamar la atención hacia esto, es el hecho de que la migración en particular, como otros fenómenos, pero aquí estoy hablando de la migración, tiene estas consecuencias o este grupo de consecuencias positivas y negativas prácticamente a todos los niveles. Desde el nivel más íntimo, desde el nivel más local, el migrante centroamericano que se bajó del tren en Tultitlán y está cruzando por el municipio, y los habitantes de ese municipio pues obviamente tienen alguna inquietud, hasta los temas que ya también se mencionó la secretaria general, de coordinación global como el Pacto Global para la Migración. A todos los niveles, desde el nivel municipal, estatal, nacional, regional y global, la migración parece ser un tema
de adecuada coordinación de actores. Hoy, por ejemplo, a nivel nacional, y este es un tema que la secretaria ha tratado mucho en varios foros, existen, por ejemplo, más de 70 programas que atienden a los migrantes mexicanos y a sus familias. 70 programas que, de algún modo, tienen que encontrar una coordinación lógica para que puedan tener un mejor impacto. Los programas ya están ahí, ese es un gran avance, el reto es poder coordinarlos mejor. A nivel global, por poner otro ejemplo, por supuesto que es deseable una coordinación global de la migración porque implica varios países, pero por supuesto que al mismo tiempo hay, como se ha visto en el Pacto Global, intereses diferentes entre esos países cuando de migración se trata. Por eso, y con esto concluyo, es importante, relevante y fundamental que nuestros próximos legisladores sean gente que comprenda desde el lado técnico, pero también desde el lado social, humano, político y geoestratégico global estos retos. No podemos arriesgarnos con visiones cortas, con visiones simplistas y con visiones que realmente ataquen o comenten solo uno de los aspectos de un problema y de una situación, de un fenómeno, mejor dicho, que como ya vimos y como ya les comenté, es ampliamente complejo y multidimensional. Muchísimas gracias. Licenciado Francisco Suárez Ávila, estudió la licenciatura en Derecho en la UNAM y una maestría en Economía en la Universidad de Cambridge. Fue embajador de México en Canadá, secretario general de la Fundación Colosio Nacional, ha desempeñado cargos en materia internacional como embajador de México ante la OCDE en París, representante de México ante el FMI y vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Ha ocupado diversos cargos en el sector público financiero como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, director financiero de Nacional Financiera y gerente general de Asuntos Internacionales del Banco de México. Fue director general del Banco Mexicano Somex, ahora Santander, y fue 2 veces diputado federal. Ha escrito diversas obras como Convención en el Purgatorio sobre el futuro de México, La reprivatización bancaria fracasada, tragicomedia nacional en 3 actos, y Crecer o no crecer, del estancamiento estabilizador al nuevo desarrollo. Es articulista del periódico El Excelsior y el periódico Universal, ganador del Premio Nacional de Periodismo José Páguez Yergo 2009 en la categoría Reforma Fiscal el miércoles 14 de abril del 2010. Tiene la palabra licenciado Francisco. Es un privilegio estar aquí con 2 futuros senadores, la verdad eso me da un gran gusto. La futura senadora con que tuve el privilegio de trabajar en una legislatura como diputados particularmente difícil, y luego pues fue mi canciller cuando estuve en la embajada, y luego con 2 académicos muy distinguidos. Siempre disfruto uno estar en un centro académico, con jóvenes, siempre he tenido esa inclinación, y en alguna medida me considero medio mexiquense, ya que mi padre nació en el Estado de México y los momentos más agradables los paso en Malinalco, salvo un momento en que tuve el privilegio de invitar a Malinalco al senador Camacho y me puso una reverenda paliza en tenis, de la cual todavía me acuerdo. Ese es el único mal momento que he pasado en Malinalco. Gracias por la invitación. Yo creo que apoyar al senador Camacho, mi amigo futuro senador Camacho, no hay duda que está singularmente bien preparado para el cargo por su gran experiencia legislativa y política, su gran contribución al terreno de las ideas en la Fundación Colosio, en que tuve el privilegio de colaborar con él. Realmente extrañamos mucho, la que tenemos ahora no fue la que nos dejó, lamentablemente. Su conocimiento de la problemática de su estado y del federalismo como gobernador. Bueno, básicamente, para que mis comentarios sean útiles, les anticipo que van a tratar de ser propositivos, pero también en muchos puntos autocríticos. Creo que la política exterior de México va a volver a estar como nunca en el centro de la problemática del debate nacional. Estamos, como ya lo comentó la senadora Ruiz Massieu, una dramática alteración del orden mundial de la posguerra, creado por el país cuyo líder está ahora abocado a destruirlo. Estados Unidos, dramáticamente confrontado con socios
y aliados del G7, resulta absolutamente aberrante que diga que nos pone aranceles, establece una guerra comercial, establece aranceles en áreas del interés nacional contra sus socios y aliados, mientras que por otra parte hay una enorme proclividad hacia el régimen totalitario de Putin. Hay serias amenazas para México frente a un Telecán en entredicho, que había sido la ancla de nuestra relación estable con Estados Unidos y ahora se sustituye por guerras comerciales, muros y deportaciones inhumanas. Me parece que en los cambios de gobierno el Congreso tendrá un papel que cumplir para apoyar al Ejecutivo y hacer valer pesos y contrapesos. Al examinar los principios de la política exterior, ya pasando algunos comentarios propositivos, me parece que si uno ve los grandes principios de la política exterior, la función del Senado no creo que será tanto legislar. Hay una nueva buena ley de servicio exterior, ya existe una ley muy importante de cooperación internacional. Más bien creo que va a ser evaluar y controlar, o bien promover y defender las políticas del Ejecutivo acordes con el interés nacional. La política exterior, otra vez haciendo lo que él dijo, claros y oscuros, la política exterior en los últimos años, quizás décadas, no nos deja plenamente satisfechos. Y conste que tuve el privilegio de ser parte de esta política exterior como embajador en Canadá y en la OSD. Una página sí muy importante que ha sido destacada fue el papel que jugó la senadora Ruiz Massieu en la defensa, que yo creo que es una de las páginas más importantes, la defensa de los mexicanos en el exterior, con cambios importantes en la estrategia consular, y que aquí sí hubo recursos para esta parte de la política exterior, afortunadamente. Por lo demás, creo que ha sido errática, particularmente con Estados Unidos. Si ustedes vieron la gran película, muy estimulante, la gran película Las horas más oscuras, en que el protagonista es por una parte Churchill, pero por otra parte, y creo que estuvo presente o ha estado presente la línea opuesta a la línea Churchill, lo que se llamó allí la línea del appeasement, del apaciguamiento a la Chamberlain, con errores claros vinculados con la visita del presidente Trump a México, la visita fallida del presidente Peña a Washington y haber retirado al embajador de Corea del Norte. Supongo que ahora, después del éxito de la visita, habrá que decirle, regresa por favor, porque ya te quitaron el estigma. Yo creo que la línea nacionalista churchilliana empieza con el gran discurso que pronunció el presidente Peña. Y esto se aplica a un campo. No podemos negociar un tratado de libre comercio a cualquier precio. Algunos principios. La política exterior de México es mucho más que la política comercial. Creo que a veces esto se confundió. La política exterior debe estar subordinada al interés nacional y hay que redefinirla en términos actuales. El nuevo escenario. Hay que contemplar, por lo menos como pregunta, que podemos llegar al fin de la era del Telecán, que se inició en 1994. Porque en alguna medida, en la era de Telecán, prácticamente todo, la política económica, la política exterior, todo se subordinó a ese fin, como eje de todo. Habrá que pensar sustituirlo por otro modelo alternativo, tanto de política exterior como de política doméstica, y esto tendrá que discutirse. Necesitaremos una política económica exterior y una política económica doméstica para un cambio de época, y habrá que hacer muchos cambios. En ella, el eje debe ser la estrategia de desarrollo doméstico, y a ella se debe subordinar la negociación comercial y la política exterior. La soberanía adquiere otra vez un nombre muy visible. No veo cómo podemos negociar o continuar negociando sentados en la mesa con un gobierno fascista, y esto prácticamente lo dijo la exsecretaria de Estado Albright en su libro Fascismo, en que casi un retrato hablado de su presidente. Este gobierno que desencadena una guerra comercial proteccionista, construye un muro digno de un gobierno totalitario como el muro de Berlín,
y que hace deportaciones y divide familias. Ello, a mi modo de ver, requiere ahorita levantarnos de la mesa de negociaciones. Esto no significa salirse del Telecán, levantarse de la mesa de negociación por no estar dadas las condiciones de negociación. Sí hay que tratar de mantener el Telecán como está, es decir, ganar tiempo, preservar el status quo. Y ahora, puede pasar que Trump se salga del Telecán, puede muy bien pasar, eso puede muy bien pasar. Si él se sale es su problema. Nosotros nos mantendremos en la OMC, que tiene un régimen muy favorable y en alguna medida nos quita incertidumbres, porque sabemos a qué atenernos. No podemos, desde luego, negociar un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos, eso no se puede. Pero yo creo que el tiempo va a correr, yo creo que esto va a ser un tema que se estará viendo de aquí a principios de 2019. Debemos estrechar las relaciones con Canadá, no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo, y que están dadas las condiciones. Está claro para los canadienses que por lo menos 3 ocasiones, y esto le consta a la ex canciller, en 3 ocasiones, luchando juntos Canadá y Estados Unidos, Canadá y México, derrotamos a los americanos. Primera ocasión, la historia da muchas vueltas. Los americanos, para darle gusto a los japoneses, trataron de bajar el contenido automotriz de 63 a 33% para satisfacer a Japón. Ahora es lo contrario, aquí en el 80%, pero en ese momento fue 33%. México junto con Canadá dijo eso no es aceptable. Cuando estaba a punto de firmarse el TPP-1 en Hawái, México y Canadá dijeron no firmamos, y se cambió las reglas, ya no fue 33, fue algo muy cercano a 62. Los americanos nos pusieron a los canadienses y a nosotros reglas de origen en materia carne. Pusieron que la carne que había que comprar era carne made in USA. Eso quiere decir no comprar carne canadiense ni comprar carne mexicana. México y Canadá fueron juntos al Telecán, a la OMC, y les ganamos a los americanos, y los americanos tuvieron que cambiar esas reglas. Y finalmente, un minuto más. Okay. Y finalmente en el TPP-2, básicamente apoyamos a Canadá para que no esté. Voy a una serie de puntos puntuales. Aquí lo dijo Arturo. Hemos cometido serios errores en la relación con China. Un error que ni siquiera se discutió. Todos los países entraron al Banco Asiático de Infraestructura, incluyendo Canadá. Nosotros no entramos. No hemos evaluado, tenemos no sé cuántos tratados de libre comercio. Debe evaluarlos el Senado, yo creo. El Senado tiene que ejercer una mucha mayor capacidad de vigilancia, vigilar la calidad del cuerpo diplomático, designaciones de embajadores que tiene a veces gente absolutamente no idónea o castigo para aislarlos del país, como hay muchos casos. No permitir los enormes intervalos que hay para designar a un embajador. Uno muy importante, y por eso ya casi termino, aprovechar la fuerza del Senado en las negociaciones internacionales. Siendo diputado en las negociaciones del 94, el presidente Clinton, mejor dicho, iba a hacer un apoyo con el concurso del Senado de Estados Unidos. El Senado de Estados Unidos había establecido una serie de reglas para dar el apoyo, como romper relaciones con Cuba, repatriar a nuestro costo a los emigrantes ilegales, y de común acuerdo con el presidente, lo que hizo el Congreso, es decir, las condiciones que está poniendo el Congreso americano al presidente Clinton no son aceptables. Usamos al Congreso como muchas veces los americanos lo usan. ¿Qué pasó? Cambiaron las condiciones. Eso creo que es un elemento muy importante que podemos retomar. Finalmente, yo creo que la diplomacia parlamentaria e interparlamentaria con grupos de amistad va a ser muy importante en el futuro. Si el mundo va a cambiar, no me cabe la menor duda, existen enormes retos para los jóvenes y necesitamos tener un liderazgo en el Senado, y esperamos que estén en ese liderazgo el senador Camacho y la senadora Ruiz Massieu, porque necesitamos transformarnos en todos los ámbitos y no estamos preparados para lo que creo que se viene. Así que enhorabuena, no va a estar fácil.
Tenemos 5, una es dirigida para el doctor César Camacho, las otras 4 son abiertas, las puede contestar cualquiera de los que guste. La primera de ellas la hace Samuel Samano y dice: una de las facultades exclusivas del Senado es justo la política exterior. Si resulta electo, ¿qué propone César Camacho para fortalecer la presencia de México en el mundo? Como bien saben, el Senado tiene como, mejor dicho, de las 2 cámaras del Congreso de la Unión, al Senado le corresponde el ejercicio exclusivo de acompañar la dirección de la política exterior. Digo la dirección de política exterior para ser congruente con el texto constitucional que le da al Ejecutivo la facultad de dirigir la política exterior. Esto tiene varias vertientes, entre otras la ratificación de embajadores o agentes diplomáticos, y algo en lo que quiero resaltar es la intervención en la ratificación de los tratados. Mi opinión es que el Senado tendría que participar, y un poco recojo el planteamiento de Francis Suárez Dávila, desde la negociación de los tratados, de suerte que no quede como hoy frente a la única opción, el Senado, de ratificar o no, porque no puede, ante la eventualidad de que alguna parte del tratado no le satisfaga, no puede reservarse una parte. O sea, ratifica todo o no lo ratifica. Y me parece importante por ello que además el Senado, con su conformación plural y diversa, que me parece que no es ninguna desventaja, sino una ventaja para hacer política, para conciliar intereses, en el entendido que la política exterior no debe ser una política de coyuntura, una política de régimen, sino debe ser una política de Estado, sujeta a principios que no son dogmas, principios que no son armaduras, camisas de fuerza, principios y valores que están en la Constitución y a los cuales nos debemos atener, el presidente de la República, por supuesto, y la Cámara de Senadores. De suerte que me inclino por esta visión principista, es decir, de apego a los principios, pero los principios con la posibilidad de que la interpretación dé márgenes holgados al Senado de la República. Para ser muy preciso, participar el Senado en la negociación que concluirá con la firma de un tratado, de suerte que pudo el Senado hacerse valer, hacerse escuchar, y entonces será congruente que el Senado ratifique, apruebe un tratado en cuyo diseño intervino con oportunidad. Y siempre mirando por la estabilidad de México, por mantener y acrecentar el prestigio internacional que le ha dado su posición coherente, solidaria, americanista, es decir, me refiero a la solidaridad con América, subrayadamente con América Latina, pero teniendo una visión global, una visión mundial. La segunda pregunta la formula Ivonne Lino y dice: en lugar de seguir intentando negociar con Estados Unidos, ¿no sería mejor fortalecer las relaciones comerciales con nuestros vecinos de América Latina, con quien nos unen lazos económicos, políticos y culturales indisolubles? Maestro. Gracias. A ver, México, al ser uno de los campeones del régimen de comercio internacional, global, de libre comercio, hemos venido construyendo en las últimas décadas una red muy amplia de tratados comerciales con las distintas regiones del mundo. Hoy tenemos 13 tratados que nos dan acceso al mercado en más de 45 países, 1.500 millones de consumidores. Evidentemente, pues no es una buena idea tener tantos huevos en la misma canasta, simplemente pues la realidad geográfica, la realidad de la dinámica de la integración de América del Norte nos llevó a eso, pero la vecindad que tampoco va a cambiar. Diversificar, sin duda, se ha venido haciendo un gran esfuerzo de diversificación y particularmente de reaproximación con América Latina, con Centroamérica, que entró en vigor un tratado de libre comercio recientemente, la nueva cercanía o cercanía renovada con Argentina, con Brasil, para entrar a esquemas también de intercambio comercial, la Alianza del Pacífico, que ha sido verdaderamente un
pues un mecanismo muy exitoso para aprovechar nuestra cercanía geográfica, pero también pragmática con los otros 3 países de la alianza. Vamos a tener que seguir por esa ruta, nada más que consolidar esa diversificación tomará tiempo. Parte del reto que entraña hoy la incertidumbre respecto al Telecán, y Francis seguro va a querer participar y compartirnos más los puntos de vista en esta pregunta, pues es que no solamente comerciamos con Estados Unidos o con Canadá, producimos cosas juntos, es decir, nuestras cadenas de producción están tan integradas ya que verdaderamente, bueno, pues fue muy exitoso el Telecán en construir una región y una plataforma de producción integrada entre los 3 países. Y eso no va a cambiar, nada más que vamos a ser menos competitivos y tendremos que buscar alternativas. Sin duda, la vocación de libre comercio o de cercanía comercial con la región de América Latina, de Centroamérica, y no hay que olvidar tampoco al Caribe, que ahí hay un reto importante regional, pero que también en esa visión de solidaridad y vocación americanista, la que hablaba César, hay que tener presente. Hay que seguir en ello, y hay que acelerar el paso en la medida de lo posible, pero creo que sin duda nuestra relación estratégica con el mayor potencial a futuro lo entraña la región de Asia-Pacífico, y no es gratuito que México se haya empeñado en sacar el TPP-11 y se haya empeñado en reformular la política hacia China, entre otros países de la región. Pero sí, América Latina tenemos ahí enorme potencial, lo hemos venido construyendo, pero hay que profundizar, hay que acelerar, y creo que el mecanismo de Alianza del Pacífico es una buena muestra de cómo, más allá de afinidades históricas o un papel como uno de los países más importantes de la región, tenemos la capacidad de construir una agenda muy pragmática, orientada a resultados, buscando las fortalezas complementarias que tenemos con algunos de los países en América Latina. Y ahí se generó una disyuntiva falsa de qué tanto Estados Unidos o América del Norte y qué menos América Latina. Creo que esta disyuntiva siempre ha sido una pregunta equivocada, porque cada una de estas regiones tiene su valor per se y permite una gran oportunidad para México. Estados Unidos es y seguirá siendo la prioridad de México número 1. En el marco de su dificultad, México tendrá que ser persistente y ser muy astuto, sensible, inteligente, de acuerdo a estos cambios que ya se dijeron en la mesa anterior. En el caso de América Latina, creo que tenemos grandes activos por desarrollar, y yo también agregaría y me sumaría a la idea de la maestra Claudia, en el sentido de que efectivamente ahí hay un enorme potencial que no hemos utilizado. La Alianza del Pacífico, por ejemplo, nada más que para eso requerimos también cambiar los paradigmas. Ahí hay 14,000 millones de dólares en oportunidades intraindustriales de los 4 países. Estos no los hemos atacado, no los hemos trabajado, creo que ahí están, son una gran oportunidad, y simplemente tenemos que hacer una nueva dirección de todo este trabajo intraindustrial, y podría tenerse una oportunidad, por ejemplo, muy interesante de estos 4 países. Un segundo punto, por ejemplo, también ahí es China en enero de este año ofreció a toda América Latina firmar un OBOR, que es el nuevo tratado que China le ofreció a todos los países de Asia del Este, que son cerca de 70 países a los que China les ofreció hacer una nueva negociación del siglo XXI, que no nada más incluyera el libre comercio, sino que también incluyera ciencia, tecnología, infraestructura, educación, ecología, o sea, pensar diferente el siglo XXI. En ese sentido, ahí también, a través de la Alianza del Pacífico, que todos coincidimos, un gran éxito, se podría, por ejemplo, anclar esta oferta que hace China, que hoy nadie ha tomado, nadie le ha contestado a China esta oferta desde enero, y que podríamos nosotros tal vez aprovechar con esta base de 4 países hacia la región de América Latina, desde luego bajo esta visión amplia
de todos estos nuevos elementos y no nada más de libre comercio como fue el paradigma del siglo XX. Gracias. El Telecan en 94 se volvió obsoleto, cosas elementales, no había en ese momento comercio electrónico. Entonces necesitamos un Telecan moderno y actualizado. Pero si no se puede, y yo creo que no se va a poder de aquí a diciembre y quizás más hasta el 2019, si no se puede negociar un tratado de libre comercio que sea mejor, moderno y actualizado, lo mejor es tratar de que siga el tratado de libre comercio actual. El tratado de libre comercio actual solamente termina si alguien lo denuncia. Si nadie lo denuncia, sigue vigente. Tenemos las mismas ventajas. Y el señor Trump, yo creo que le va a costar trabajo por este enorme ejercicio diplomático que han hecho canadienses y mexicanos con los americanos, de que yo que a lo mejor no lo deja. Unas cosas que llaman la atención: Texas exporta a México 90,000 millones de dólares. Eso es todos los millones del mundo. México es el tercer socio comercial de Canadá, con el comercio digamos, de 35,000 millones. Esto es todo el dinero del mundo. No lo van a dejar. Pero como puede él hacer su berrinche y dejarlo, pues a lo mejor nos va mejor, porque todo nos está quitando la incertidumbre de que un día dice que sí y otro día dice que no. Si el señor Trump denuncia el tratado de libre comercio y se sale, sigue el acceso a la OMC, las reglas de la OMC, que tiene aranceles bastante bajos. No es el fin del mundo. Unión Europea comercia con Estados Unidos bajo las reglas del OMC. China comercia con Estados Unidos bajo las reglas del OMC. Nosotros podemos hacer exactamente lo mismo bajo las reglas del OMC y ganar tiempo y esperar un futuro en que pueda haber un mejor tratado o seguirlo llevando. Es obvio, aquí se ha dicho, es obvio que tendremos que seguir negociando con Estados Unidos. Somos vecinos, hay una enorme interrelación, pero pues, hay que negociar con ellos, pero a lo mejor hay que negociar sobre un frente. Un tratado de libre comercio bilateral con Estados Unidos, suicida. Hay que tratar de mantener el acuerdo de libre comercio con Canadá, de dos países, para que por lo menos exista ese pie y esperar que el señor Trump pierda las elecciones o no se reelige y demás, y entonces volver otra vez al buen mundo. Pero mientras tanto hay que estar, digamos, no es el fin del mundo, hay que explicarlo a la gente, no es el fin del mundo. Muchos países no tienen tratado de libre comercio con Estados Unidos y ahí la llevan. Entonces yo creo que eso sería un poco... ¿Cómo hacer para contar con mecanismos efectivos que protejan sus derechos humanos y les den certeza en caso de regresar a nuestro país? Doctor. Fue casi alusión personal, entonces bueno, me la respondo. A ver, yo creo que se ha hecho un enorme esfuerzo por generar condiciones que permitan lo que sin duda es en los últimos 10 años un fenómeno relativamente nuevo para México, que es el retorno. México, no podemos olvidar que era un país eminentemente generador de migrantes. El tema del retorno de migrantes, tanto forzado, lo que se conoce como repatriación forzada, deportación en el lenguaje coloquial, o incluso lo que ya también tenemos, que es el retorno voluntario por reunificación familiar, es un fenómeno relativamente novedoso para México y por lo tanto para la política pública mexicana. En ese sentido, las reacciones que se han tenido en términos de política pública han sido en varios sentidos, que tienen que ver, por supuesto, con el fortalecimiento de los mecanismos de recepción de la persona, es decir, que la persona que viene en una situación compleja, complicada, personal, un retorno forzado, pueda contar por lo menos en la frontera con algunos servicios de salud, de orientación para el empleo, de orientación para la educación y de reubicación física hacia su lugar de origen. Por el otro lado, también para quienes buscan regresar de manera voluntaria, existen programas ya para que accedan a créditos, para que tengan alguna serie de beneficios de acceso, por ejemplo, al seguro popular, pero como lo decíamos hace un minuto, y creo que es algo en lo que coincidimos, si bien es cierto que hay avances importantes para poder enfrentar este fenómeno,
también es real que se necesita un mucho mejor paquete, una mucho mejor coordinación entre entre los actores que pueden generar un paquete adecuado de repatriación, gobierno federal, gobiernos estatales y sin duda alguna gobiernos municipales, y con un con un programa que pueda atender directamente las necesidades de cada uno de los migrantes, porque hay personas que no tienen ni siquiera identidad, es decir, llegan a México y no tienen ni siquiera la posibilidad, no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, vaya. Pero también tenemos los Dreamers, de los que habló el doctor Camacho, y tenemos también las personas que llevan 40 años viviendo allá o que son jóvenes. Es decir, lo que necesitamos es precisamente construir una política social de recepción de migrantes que atienda las necesidades específicas de cada uno, y que la burocracia que viene detrás de otorgar eso esté perfectamente coordinada en los distintos niveles de gobierno. Simplemente para reforzar lo que dijo Arnulfo y lo que César también en su intervención inicial marcaba. Creo que uno de los grandes retos que tenemos como país es entender la migración, o particularmente la situación de nuestra comunidad en Estados Unidos en su dimensión y en su relación con las comunidades en México. Es ver el fenómeno de México en relación a esta comunidad de migrantes en Estados Unidos, de sus familias en México, desde una perspectiva casi diría circular, porque ahí es donde tenemos que pensar el fortalecimiento de nuestras capacidades institucionales. Es decir, tenemos los consulados allá, pues los consulados deberían ser la primera puerta que tocan los migrantes que quieren regresar, para que como oficinas de representación del gobierno mexicano pudiesen desde ahí empezar a articular una serie de apoyos que cuando el migrante regrese a México pueda detonar de manera muy fácil. Avanzamos con el tema del programa Puertas Abiertas, pero la realidad es que si tú eres un migrante en retorno, llegas y te vas a enfrentar a que hay 10 o 15 instancias del gobierno federal, más las del estatal, más las del municipal, que tienen la llave para que tú puedas resolver tus problemas prácticos de reinserción a México. La educación, tienes que ir a la SEP. La vivienda, tienes que ir o a la CONAVIM o a alguna instancia, ¿no? La salud, pues tienes que ir a afiliarte al Seguro Popular. El empleo, pues tienes que ir a la Secretaría de Trabajo a ver su bolsa de trabajo. Entonces, ¿cómo logramos que se articule todo eso en un techo único, en una ventanilla única, pero que también desde el consulado tengamos la posibilidad de que se detone esa ayuda y vayamos preparando el camino para esa migración en retorno? Y otro tema que es la protección, porque lo abordaba la pregunta. La verdad es que tenemos que garantizarle un presupuesto mínimo pero suficiente a los consulados. Somos el país que más consulados tiene en otro país, 50, es un montón, y ni así se da abasto la red consular, porque es tal el volumen de nuestra población en Estados Unidos que hay que atender, darle servicio y sobre todo protección, porque están en vulnerabilidad la mitad de los mexicanos nacidos en México, que no es suficiente, ni la infraestructura consular, ni el presupuesto que tienen. Siempre está sujeto a año con año que el presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que si le dan suficiente. Entonces hay que garantizar un mínimo suficiente para la red consular, para los servicios que da, particularmente los servicios de protección, y hacer una pieza pues inamovible y fondeada suficientemente, pero además aumentar la capacidad de los consulados móviles en Estados Unidos. Entonces la protección sin dinero, la verdad es que está súper difícil, y no puedes estar a contentillo ni de los legisladores, con respeto, lo hemos sido aquí todos prácticamente, ni tampoco de las prioridades de la Secretaría de Hacienda en turno, y tampoco de los cancilleres, de la realidad presupuestal de cada canciller. Se tiene que garantizar, porque sí tenemos una comunidad muy grande que ahí va a estar,
que cada día enfrenta retos más amplios en Estados Unidos y también en su relación con México, y hacer también un esfuerzo de aquí para allá. ¿Cómo ayudamos a las familias aquí para que la ayuda que les mandan los paisanos sea pues más, tenga una visión de más largo plazo, y cómo ayudamos a las familias desde aquí a que ayuden a sus migrantes allá? Entonces, una visión más circular, más integrada, con un presupuesto garantizado para los consulados en su labor de atención y protección a los migrantes allá, y aquí pues sí una mejor articulación de todas esas ventanillas que nadie iría a tocar, no 7 casas, 15, 20 o 30, para resolver tus problemas más inmediatos cuando regresas a México. ¿Cómo explotar más las posibilidades de este sector para posicionar a México en el mundo? ¿Quién dice yo? Estoy aludida yo también. Sin duda es una de las grandes fortalezas de México y es una de las industrias o sectores que mayor importancia deben tener de siempre para generar no solo desarrollo económico, sino desarrollo social. Creo que México tiene enormes ventajas que no hemos terminado de articular y de explotar y de promover adecuadamente. México es muy apreciado en el mundo como un destino turístico, y prueba de ello es que, a pesar de las dificultades que hemos tenido o de la mal manejo quizá o insuficiente que hemos tenido como país en relación a algunos retos como puede ser el de la inseguridad, seguimos creciendo enormemente en recepción de turistas. Cuando el presidente Peña asumió el gobierno, México era el país número 15 en recepción de turismo internacional. Cuando yo dejé la Secretaría de Turismo para irme a la Cancillería, éramos el 9º, hoy somos el 7º, podemos terminar en el 6º. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos el atractivo, que tenemos el producto, pero que hay que trabajar para seguir aprovechando tendencias mundiales y nuestras fortalezas, la cultura, el servicio, el entorno natural, etcétera. Cosa fundamental, pues es la conectividad. Si no tenemos conectividad, no llega el turismo. Y por eso es tan esencial, entre otras cosas, que se mantenga el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Para darse una idea, el aeropuerto actual, que es horrible, que todos lo hemos padecido, es insuficiente, que ya está sobreexplotada su capacidad, recibe menos de 30 millones o alrededor de 30 millones de viajeros al año. Con el aeropuerto nuevo, en su plena capacidad, vamos a recibir más de 100. Entonces hay que tener la conectividad si queremos aprovechar el turismo o el interés por viajar o la capacidad económica para viajar de mercados como el chino, por ejemplo. Entonces, conectividad se vuelve importantísimo, y ahí pues hay un esfuerzo sostenido que hay que realizar. Y luego mantener una presencia, pues yo diría integral y casi holística de México en el mundo. Sí tienes que tener conectividad, sí hay que promocionar las playas, pero también hay que hacer una labor sostenida a partir del poder suave, por ejemplo, de nuestra presencia cultural en el mundo, que se hace un enorme esfuerzo, pero que deberíamos poder hacer mucho más. La presencia cultural, todas las relaciones comerciales, pues darles también una dimensión muchísimo más de retorno. Entonces México tiene potencial inmenso, hay que seguirle, y ahí sí se necesita, y creo que eso es parte de la visión que cambió con el presidente Peña, se necesita una conducción del gobierno, se necesita una articulación y facilitación por parte del gobierno de las actividades de la iniciativa privada. Un tema más, la promoción. El Consejo de Promoción Turística de México también tiene un presupuesto, pues vamos a decir, limitado en relación al presupuesto que tienen otras instancias similares en países también que están dentro del top 10 mundial de recepción de turistas. No gastamos lo suficiente en promover a México, a sus destinos, a su cultura, y de nueva cuenta esta cosa que hay que revisitar y que podría ser materia de otro foro, querido César, de que el gobierno deje de actuar en compartimentos estancos. Hay que aprender a construir de manera más transversal. No puede ir cultura por un lado y con sus pesitos ver qué esfuerzo hace, desvinculado de turismo, que hace campañas turísticas, pero pues ¿cómo le das densidad si no tienes el esfuerzo cultural, el esfuerzo gastronómico o incluso de
colocación de productos, por ejemplo, con Zagarpa. Entonces, hay que transversalizar más una visión de presencia de México en el mundo y hay que dotar a las instancias que trabajan en ello, como ProMéxico, como el Consejo de Promoción Turística de México o como la Secretaría de Cultura, con presupuestos suficientes acorde a nuestro peso, acorde político y económico en el mundo, pero también acorde al potencial que tenemos para seguir captando turismo y como uno de los principales receptores de turistas internacionales en el mundo. Gracias, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eric, orgullosamente egresado de este centro universitario. Y más que una pregunta es un comentario que quisiera externar. Veo aquí que de manera muy clara los ponentes nos explican la situación de la política exterior que existe en nuestro país en relación con los demás. Considero que hay que también focalizarnos un poco más en la ciudadanía. Cuando nosotros, bueno, en la experiencia personal, cuando platicamos con alguien que tiene el conocimiento sobre la situación global y mundial, está tranquilo, y considero que nos ha faltado por ahí un poquito bajar más con los ciudadanos del día a día e informarles sobre toda esta situación y para que esto los tenga tranquilos y sobre todo no creer en discursos mágicos, ¿verdad? Entonces, considero que la capacitación, la difusión hacia la ciudadanía como tal, de todos estos temas que enriquecen bastante y que sobre todo tranquilizan a los ciudadanos, sería pues de vital importancia. Muchas gracias. Gracias. Soy David Nava, del Centro Juvenil Universitario, doctor. Y bueno, obviamente nos preocupa el tema del Tratado de Libre Comercio, pero el doctor Friedman, en su texto Los próximos 100 años, señala que quien domine el Atlántico y el Pacífico va a lidera el comercio mundial. Y en una posición muy optimista, el economista de TV Azteca, Eric Guerrero, señala que México puede ser potencia mundial en función de 3 acciones. Primero, la posición geográfica privilegiada con la que cuenta, los acuerdos de libre comercio y finalmente las reformas estructurales que se dan en esta administración. En ese sentido, me gustaría escuchar la opinión tanto de la maestra Claudia como del doctor Camacho sobre si México en verdad puede ser potencia mundial dentro de los próximos años. Muchas gracias. Que estamos norteados y desorientados. Norteado en la doble acepción, cuando alguien dice que está norteado es que está perdido. Y creo que nosotros, por muchos años, hemos puesto, si no todos, muchos huevos en esa canasta. Creo que hay que mantenerlos, pero hay que diversificar. Y estamos desorientados porque nos hemos olvidado del Oriente. Arturo, que ha estudiado este fenómeno de manera muy acuciosa, que es toda una autoridad, seguramente nos podría dar un consejo adicional, pero mi convicción es que por supuesto es que hay que voltear al Oriente sin olvidar nuestra relación con el norte y con el sur de nuestro continente, en donde hemos jugado un papel, o habíamos jugado un papel de hermano mayor, que cada vez lo perdemos en la medida en que nos alejamos de América Latina y nos acercamos más al norte. No se trata de optar por uno o por otro, sino de mantener ambas relaciones y darles la densidad y el peso que merecen. Soy un convencido que estos 3 factores son determinantes, pero lo más importante, parece una expresión de perogrullo, es que tenemos a los mexicanos, con todo su ingenio, con todo su talento, en espera de oportunidades. Por supuesto que la creatividad y la actitud emprendedora de las y los mexicanos es enorme, pero si el gobierno se convierte en un eficaz facilitador, lo haremos más rápido y habremos de generar una cobertura más amplia también. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. Gracias. Por posición geográfica, como tú lo apuntabas, porque tenemos esta red de tratados, porque las reformas estructurales y valientes del presidente Peña nos han dado el piso para poder construir hacia ese sentido. Desde luego que deberíamos poder pensar en ser una potencia en los términos en los que tú lo mencionas. Pero creo que
que algo que quizá explica en gran medida por qué el régimen, el orden global después de la Segunda Guerra Mundial hoy está en entredicho, hoy ya terminó, como decía Arturo, y estamos en este desorden mundial, tiene que ver, y justamente tiene que ver con algo que dijo David también, tiene que ver con que este orden global no fue capaz de construir crecimiento incluyente. Hay muchos millones de personas en el mundo, y México no es la excepción, que están fuera de los beneficios de ese orden global y que por lo tanto no ven legitimidad en ese orden global. Y creo que ahí está el reto de México. Sí tenemos, vamos a decirlo de alguna manera, tenemos pues la geografía, tenemos los tratados, tenemos la parte, si tú quieres, los presupuestos, pero son casi presupuestos formales, sin desestimarlos y sin, digamos, simplificando. Pero lo que tenemos que hacer es de verdad invertirle a cerrar las brechas de desigualdad que tenemos. Porque si no, es ficticio y podemos generar muchísimo más comercio, podemos generar muchísimo más turismo, pero si los beneficios se quedan en pocas manos, entonces no puedes decir que eres una potencia global. Sí tenemos todo para hacerlo, pero si no invertimos en nuestra gente, en el capital humano, en su dignidad, en su calidad de vida, si no cerramos esas brechas, aunque tengamos todos los otros elementos que existen, que hemos trabajado, que son importantes, que hay que profundizar en ello, no vamos a poder ser verdaderamente una potencia. Pero sí, como dice César, pues tenemos lo más importante, que es a los mexicanos, que somos creativos, que somos innovadores, que somos talentosos. Necesitamos que el gobierno dé esa, y la iniciativa privada, y en conjunto como país, demos las herramientas para que ese talento que tenemos, para que ese capital humano que tenemos, pues sea el capital humano y el talento que pueda consolidar una potencia mundial y pueda aprovechar las ventajas de nuestra posición estratégica, de nuestros tratados de libre comercio. Entonces, para cerrar, yo creo que es el tema de la desigualdad el reto más grande que tenemos. Y si firmamos 18 tratados de libre comercio más, o si recibimos 50 millones de turistas más, pero no logramos cerrar las brechas de desigualdad, no vamos a poder consolidarnos como una potencia mundial. La ventaja, la buena noticia es que tenemos todo para hacerlo, que tenemos además una población bien joven, uno de los países con mayor población joven, nuestra media realmente es muy joven, entonces hay un enorme potencial intrínseco, pero tenemos que actuar desde el gobierno, desde la iniciativa privada, desde el sector social, yo creo que con un objetivo bien claro: cerrar esas brechas, porque ni el libre comercio, ni el turismo, nada de eso son fines en sí mismos. Deben ser herramientas para lograr un desarrollo más incluyente. Hace aproximadamente 2 años, 3 años, tuve el gusto de que el doctor Camacho, el gusto y el honor, me acompañara a Beijing y presentara un libro que habíamos editado sobre la relación México-China, y lo presentamos ahí en la embajada. Y me consta que él, con una gran sensibilidad, siempre se acercó a China y trajo a China bajo diferentes aspectos y áreas de relacionamiento, y fue de las pocas voces que acusó recibo de este mensaje, de estos guiños que los chinos nos vienen haciendo por lo menos los últimos 20 años y que no hemos escuchado y que no hemos respondido. Y la razón también la decía el doctor Camacho, es que hemos estado muy norteados. Entonces, también contestándole a Eric en ese sentimiento de agobio, el agobio es porque no abrimos la visión del mundo global. Si nosotros lo tenemos muy enfocado y muy dogmatizado hacia una sola alternativa, una sola visión, una cosmovisión de futuro, en el momento en que esta cambia, porque así pasa en el mundo, las cosas cambian, nunca se sostienen eternamente, de repente sentimos un sentimiento de orfandad, de desconcierto,
Y nos preocupa a lo mejor, y como tú bien lo dices, más de la cuenta, porque el país, y esto es un punto muy relevante de este desorden global, está viviendo lo que todos los países del mundo, un nuevo orden que abre oportunidades. Sí, se cierran oportunidades, círculos de era terminan, pero nuevas eras y nuevas oportunidades se abren para todas las naciones. ¿Para cuáles? Para aquellas que tienen la sensibilidad, primero, de entender el momento que viven. Eso es muy importante. Parece una obviedad, pero no lo es, porque a veces vivimos muy en el dogma, y decía Keynes que lo más difícil es cambiar los dogmas más que los intereses. Entonces, es una gran oportunidad y creo que sería parte de lo que deberíamos de nosotros también compartir en este momento. Hay nuevas posibilidades, nuevos esquemas de comercio, nuevos modelos de comercio, de economía, nuevas formas de hacer las cosas, y en el caso concreto de China, China siempre ha tenido un gran interés por México, por su geografía. Claro que sí, definitivamente. A China le interesa mucho ser amigo del vecino cercano del enemigo, ¿no? Y llamémosle enemigos sin eufemismos, enemigos económicos, enemigos políticos. China tiene el gran objetivo de ser la nación más poderosa del mundo, y yo no lo digo yo, lo dice Xi Jinping en un discurso que lo dijo en marzo de este año, y dijo que China va a ser la potencia más importante del mundo. O sea, no hay duda, ellos quieren ser eso. Entonces México juega un papel estratégico que creo que ahí tenemos una beta muy importante por explotar, ¿sí? En el caso de China, otra vez concretamente, el caso de inversiones, por ejemplo, China ha intentado hacer inversiones amplias y no ha podido hacerlas porque no hemos tenido tal vez la sensibilidad de adoptar. Ahí está una oportunidad para generar 10,000, 20,000, 40,000 millones de dólares que China muy bien puede invertir en México. En el comercio tenemos un amplio comercio con China, pero lamentablemente es un comercio que le beneficia mucho a China. Somos el cuarto generador de utilidades para China en un intercambio comercial. ¿Tenemos poder para negociar con China? Claro que sí, simplemente hay que ponerlo en la mesa. China ha estado esperando que se lo digamos, y si le decimos qué queremos, China seguramente, como sabe negociar con todos los países del mundo, tendrá que ser recíproca a los intereses de México. Y decía yo hace rato lo del OBOR, no mencionar el TLC con China. Obviamente que un TLC más con China no debe de proceder. ¿Por qué? Porque esa época de los TLC se acabó. Hoy viene una nueva generación de tratados, como el que China está haciendo con Asia del Este, y ¿por qué no nosotros pensar en ser la puerta de China para toda América Latina a través de un nuevo esquema de asociación, de integración regional, en el que se contemplen traspasos de tecnología, científicos, educativos y desde luego comercio? Entonces creo que las oportunidades son muy amplias y qué bueno que haya mucho que hacer en el Senado. Más pobres, seguimos siendo igual de ricos, nada más que el tipo de cambio bajó. Bueno, por paridad, poder de compra, andamos como el octavo, noveno lugar. Ya estamos ahorita arriba de Canadá por esa medida. Ya somos potencia, y sin hacer nada, en 20 años seríamos la quinta, sexta o séptima potencia. Ya somos potencia. Bueno, ahora, de la respuesta de los comentarios de Eric Herrero, a mí me parece que esto ya corresponden al pasado. Básicamente, no podemos decir que las únicas recetas que vamos a seguir a futuro va a ser más tratados de libre comercio. 12 de ellos no sirven para nada, sirven 2 o 3. Eso no es la solución. Y no es la solución si no hacemos políticas complementarias, que son las que hicieron que no funcionara el Tratado de Libre Comercio, como política industrial y regional. Entonces, esa no es la receta. Si hay que seguir con eso hasta donde se pueda, va a cambiar el mundo y se van a acabar mucho este esquema de tratados de libre comercio. El otro tema que se mencionó es las reformas estructurales. Yo creo que ya hay que dejar de hablar de las reformas estructurales, esas hay que terminarlas. Yo creo que hay que terminarlas, sí hay que terminarlas, pero alguien inclusive del actual gabinete dijo hay que pensar en las reformas estructurales nuevas, que son las reformas estructurales sociales. Ahí nos falta. Pero sobre todo hay un tema que falta, desde luego un tema que falta enorme, es el que comentó la senadora Ruiz Massieu, que es la desigualdad, que casi no se ha discutido en uno de los países más desiguales del mundo.
Pero hay un tema que se ha olvidado que para mí es absolutamente necesario para todo, y es la sociedad mexicana tiene que adoptar, por lo menos, o mejor dicho, si logramos un solo objetivo, uno solo, que es crecer al 5 o 6% al año, ya estaría casi todo resuelto. Ese debe ser, casi yo persigo una especie de cruzada nacional. Concentrémonos que este país tiene que crecer 5 a 6% al año, todo, sector público, sector privado, eso casi no se menciona. Entonces, ¿por qué no estamos más? Imagínense creciendo 5 o 6% al año. No somos séptimo, pasaríamos a ser quinta, pero tenemos un crecimiento absolutamente mediocre. Nuestro crecimiento mediocre es de 2% al año desde hace 25 años. Imagínense que no hubiera sido 2% al año, sino 5 o 6. Seríamos ya cuarto o quinto país. Esa es la agenda pendiente. Sin eso no caminamos en nada, y eso ha sido un tema olvidado en el debate nacional. Privilegiar el crecimiento económico, que por cierto es el gran objetivo de todos los países emergentes que han sido exitosos. China, Vietnam, la India, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros estamos en el grupo como si fuéramos alemanes, pues no somos alemanes, no tenemos el nivel de bienestar de Alemania, tenemos que ir a este otro grupo. México necesita una política exterior de Estado que sea integral. Eso quiere decir que tiene que tener claridad de que una política exterior en este sentido tiene que ver con lo comercial, tiene que ver con las relaciones políticas, tiene que ver con la gestión de retos internos y regionales y globales, tiene que ver con la protección de los mexicanos en el exterior. Hay que ver la política exterior que México necesita instrumentar en el siglo XXI de una manera mucho más integral y desde una perspectiva de Estado, en la que sin duda el Ejecutivo Federal dirige y conduce, pero el Senado de la República y el Poder Legislativo a través del Senado tiene un papel primordial, no de acompañar, sino de casi codirigir en la medida y en el ámbito de sus facultades. En eso creo que señalo, pero donde también los órdenes de gobierno que tradicionalmente pues no tienen un papel en la política exterior, en el siglo XXI la tienen. Y si no la tuvieran, no podríamos hablar, por ejemplo, de nuestra relación con Estados Unidos a partir de lo que es una realidad. La relación bilateral no es solo con el gobierno de Estados Unidos, es también con los gobiernos subnacionales, es con el sector académico, es con el sector empresarial, es con la ciudadanía. Los ciudadanos también tienen que participar de la política exterior. Segundo, la política exterior le importa a México, le debe importar mucho y en ese sentido es un tema de todos. La política exterior es también política interior y la política interior también es política exterior. Y el fenómeno migratorio creo que expresa, ilustra muy bien esta dicotomía y esta tensión que siempre ha estado presente. Entonces la Cancillería, y en el tema migratorio nuevamente es un buen ejemplo, la Cancillería se ocupa de los mexicanos de México para afuera, ¿no? Y la Secretaría de Gobernación de los flujos migratorios hacia adentro. Eso no puede ser, tenemos que tener una visión muchísimo más integral, más completa, porque sí incide la política interna en la política exterior y la política exterior incide en la política interna y debe ser una herramienta para lograr los fines que tenemos de la política interna, hablando por ejemplo de la desigualdad. Tercero, el orden internacional, pues no sé si como dice Arturo está cambiando o ya cambió, tenemos que definir México qué papel va a jugar. Tenemos todo para ser un actor extraordinariamente relevante, extraordinariamente estratégico y casi fundamental. Fundamental pues porque somos vecinos de Estados Unidos, somos un puente natural con América Latina y el Caribe y somos económicamente una potencia, como bien decía Francis. México tiene una política y debe consolidar una política exterior de principios, pero también de intereses. Y sin pena tenemos que aprender a decirlo y tenemos que instrumentar una política exterior de intereses. Hay una gran discusión en la Cancillería siempre, el tema de los principios y que si cómo se aplican y que si la no intervención. Los principios se interpretan y se adaptan al contexto
y a la situación concreta en la que se vive y se debe de desplegar una política exterior. Y lo que es más, se deben interpretar no solo armónicamente entre ellos mismos, sino con la Constitución, como decía César, y eso obliga a replantearnos los límites de nuestra política exterior como tradicionalmente la concebíamos, pero insisto, incorporar también una visión de intereses. En resumen, creo que tenemos que tener una política exterior integral de Estado que involucre a la ciudadanía y a otros actores que gestionan también muchos de los aspectos de las relaciones internacionales de México, una política exterior que promueva a México, sus intereses, a los mexicanos, que proteja esos intereses, que proteja a los mexicanos, que coopere con el mundo para gestionar retos que son de todos, pero que también coopere, haga de la cooperación de manera más decidida un instrumento al servicio de México, que lidere, que México se siga consolidando como un líder de los temas importantes y que tienen una relevancia práctica. Creo que nos ha faltado explicar la relevancia práctica de la política exterior y también una política exterior que transforme la vida de los mexicanos. Para eso debe servir todo el despliegue político de ímpetu y de voluntad política de un Estado y de un gobierno. Transformar la vida de sus ciudadanos. La política exterior tiene mucho que hacer en ese sentido y bueno, me encantará estar con César en el Senado y explorar esos nuevos límites y plantearnos nuevos retos y asumir nuevas responsabilidades como senadores, como Poder Legislativo, como mexicanos, como Estado mexicano. Nuevamente, muchas gracias a la universidad por la oportunidad y a mis compañeros de panel. Tenemos el reto de imaginar lo nuevo para un mundo nuevo. Vivimos un siglo XXI que no será fácil para nadie. Tendremos dos megatendencias muy fuertes, muy poderosas: la inevitabilidad de China como hegemón mundial y la inevitabilidad de Asia del Este como el hegemón regional del siglo XXI. Junto con ello vendrán tendencias inéditas, antes nunca vividas: el fin de la era industrial, el fin de la era carbónica, la sustitución tecnológica, la explosión demográfica 2050, donde seremos 10,000 millones de personas. Un nuevo mundo estará construyéndose. Creo que los retos son muchos. Insisto, el siglo XXI será un reto importante. Dicen los chinos que ojalá y te toquen tiempos interesantes de vivir. Seguramente lo que tendremos enfrente serán retos muy interesantes por vivir. Gracias. Voy a hacer solamente 3 puntos muy concretos. Uno, quiero retomar la muy importante contribución del senador Camacho, de que el Senado debe estar en la negociación de los tratados desde el principio. Y yo agregaría un punto, que sea para firmar tratados, pero otra vez, de común acuerdo con el Ejecutivo, usar al Senado, de que el presidente puede decir, oiga, me encanta lo que se ha acordado por mis negociadores, pero el Senado no me lo aprueba, y como el Senado no me lo aprueba, no camino. Es un instrumento que los gringos han usado en forma poderosísima. Retomo el punto también de Claudia, de que si no hay dinero, no hay política exterior. Solamente lo ha habido para los consulados, con buen resultado, de otra manera no hay. De la parte internacional, yo agregaría mucho. Hemos estado en América Latina desde los 60, cuando surgió el Acuerdo de Integración de América Latina. Llevamos 44 años, casi no ha pasado nada, salvo en 2 áreas. La Alianza Pacífico está funcionando admirablemente bien, pero se requiere un elemento clave, que es un instrumento no de política exterior solamente, sino un instrumento de seguridad y de interés nacional, que es actuar a fondo en Centroamérica, sobre todo en el Triángulo del Norte. Ahí tenemos que hacer no cosméticos, no aspirinas, tenemos que meter casi un programa de envergadura tipo Marshall Plan, pero que ya lo hicimos en México con el Acuerdo de San José. No es nuevo, es el segundo. Y la tercera sugerencia, porque yo creo que todo esto nos ha agarrado absolutamente desprevenidos. En México en general no existe ninguna o pocas instituciones. Sí es un intento en Cancillería por parte de Claudia, pero necesitamos que en la Cancillería, en el Senado, en la Academia Mexicana exista instituciones, lo que los gringos llaman think tanks, instituciones de pensamiento. Creo que el Senado ya tiene una serie de esfuerzos bien interesantes. Podría con la Cancillería, solo con la Academia, un instituto pensante que esté todo el tiempo viendo escenarios de largo plazo,
estratégicos en forma sistemática con las mejor gentes para ver los escenarios. Ahora tenemos como si no tuviéramos brújula, nos está cambiando todo, necesitamos crear escenarios de largo plazo y vinculado con eso el tema de evaluación. A lo mejor César quiso admirable labor de ideas en la Fundación Colosio. Yo creo que valdría la pena que el Senado ha hecho algunos esfuerzos, hiciera anualmente una evaluación como Senado de la política exterior de México con toda objetividad. Y segundo, el estado del mundo que otros think tanks hacen. ¿Cuál es el estado del mundo real? ¿Y cuál es la política exterior de México en ese año? Sería una contribución absolutamente fundamental. Y por supuesto la política de Estado debe ser, la política de Estado que mencionó Claudia, tiene que ser apartidista o pluripartidista. Ahora, y yo creo nuevamente, con la polarización que vive el país, yo veo pocas instituciones como el Senado que pueda lograr integrar una conciliación de intereses entre distintos partidos y distintas visiones. Yo creo que esa va a ser la gran. Les deseo todo el éxito del mundo, va a estar muy difícil, pero espero que estén los dos y que tengan la mayor oportunidad. A ver, yo voy a ser muy breve, porque parafraseando un poco lo que decía la maestra Ruiz Massieu, efectivamente la política exterior ha pasado de ser una política de bloques, en donde estados negociaban con estados, embajadas con embajadas, a ser una política de redes, en donde actores específicos no solo negocian, sino que tienen una relación cotidiana con actores similares en otros países, universidades, sindicatos, grupos de estudiantes, etcétera, 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 clubes de migrantes, etcétera. En ese sentido, tenemos una política exterior, una realidad global de redes, con gobiernos que desafortunadamente siguen siendo de bloques. Entonces tenemos responsabilidades de la Secretaría de Gobernación que no entran en la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. ¿Qué es lo que se necesitaría en todo caso para que un Estado respondiera de manera eficaz a una globalidad de redes? Pues un Estado que se vincule con los problemas de manera transversal en forma de redes. Y eso es, sin duda alguna, lo que se puede y debe lograr dentro del Estado mexicano. Que la familia en México sea un tema, la familia de un migrante, perdón, en México, sea un tema de política social, y que las remesas de ese migrante para que lleguen más baratos sean solo un tema de política financiera o de política exterior de Cancillería, no tiene sentido. Tiene que ser un tema bien coordinado, bien alineado, bien integrado. Y simplemente terminaré diciendo, por los temas de tiempo, efectivamente que esta política de redes tiene que ser una herramienta y no un fin en sí mismo del bienestar o para el bienestar de nuestra gente. Que alguien tenga la buena intención de que la política sea una herramienta de bienestar no es suficiente. Necesitamos gente preparada, necesitamos gente que entienda estas redes, y creo que hoy afortunadamente ha quedado más que acreditado que aquí hay dos senadores que serán una gran punta de lanza en entender lo que bien dijo Arturo, es no una era de cambios, sino un cambio absoluto de era hacia afuera y hacia adentro. Por último, y para dar las palabras de cierre del evento, doctor César Camacho. Gracias. Soy un convencido del papel crecientemente importante del Senado de la República en política exterior. Pero así como he sugerido que debería el Senado participar desde la propia negociación de los tratados, debe participar en la denuncia de los tratados. La denuncia, que en materia de política exterior es dar por terminado un tratado, hoy con que el Ejecutivo lo decide es suficiente. Y recordemos que en la Constitución dice que la ley suprema de toda la Unión, es decir, que los máximos ordenamientos son la Constitución, las leyes que de ella emanan y los tratados internacionales.
Es decir, los tratados tienen la mayor entidad, la mayor jerarquía solo debajo de la Constitución. Si nosotros queremos cambiar un precepto constitucional o de una ley, tenemos que desandar el camino. Es decir, tenemos que volver al proceso legislativo, porque en el caso de los tratados no. Es decir, hoy incluso el Senado los ratifica, pero para darlos por terminado basta la voluntad del presidente de la República. Ahí hay otro nicho de oportunidad para que el Senado, insisto, de integración plural, que debe ser una ventaja, porque teniendo mayoría, qué paradójico, las mayorías simplifican la manera de procesar las decisiones y no necesariamente la mayoría tiene la razón. Tan es así que hoy hay mecanismos constitucionales a través de los cuales la Corte revisa la decisión de la mayoría para verificar la pertinencia o el apego a la Constitución. Algo más, soy un convencido que la visión con la que se tiene que abordar la política exterior debe ser de Estado, es decir, no cortoplacista, y menos aún una visión personalista del presidente en turno. Debe ser una política consistente en donde los principios, como dije y ahora lo desarrollo un poco, no son una camisa de fuerza, sino valores compartidos colectivamente que se tienen que interpretar a la luz de lo que ocurre en ese mismo momento en México y en el mundo. Esto le seguirá dando prestigio internacional a un país que en este ámbito ha tenido episodios gratos y algunos no tanto, en donde estamos en riesgo de perder credibilidad y confianza. Dos cosas más. A partir de 2011, la Constitución reconoce la fuerza jurídica de los tratados internacionales y lo que se llama en el mundo jurídico el derecho de la convencionalidad. Es decir, los tratados internacionales, sobre todo los que tienen preceptos en materia de derechos humanos, tienen el más alto rango posible. Por eso esos tratados o esas convenciones, esas decisiones de la Organización de las Naciones Unidas deben ser asimiladas en el orden jurídico mexicano como, diríamos, o con la óptica de un país global. No entonces, lo digo a propósito de otras propuestas que ahora andan por ahí, no el aislacionismo, no ver hacia adentro, no la endogamia, sino al contrario, un país abierto al mundo en condiciones no solo de competir o en actitud de competir, sino en aptitud de ganar en medio de la competencia. Dos cosas más. Toda vez que el Senado está integrado por personas que han pasado por el sedazo ciudadano, creo que es el espacio natural para mantener vínculos con el mundo académico, con las organizaciones no gubernamentales, con las protectoras o impulsoras o las defensoras de los derechos humanos. No es que esto sea privativo del Senado, pero toda vez que hay pluralidad y colegialidad, creo que la legitimidad para ser un vehículo y un puente de relación está más que justificada. Y la última, debe ser crecientemente importante la diplomacia parlamentaria, es decir, la relación de parlamentarios de este país con parlamentarios de otras partes del mundo, no solo para aprender y eventualmente no adoptar, sino adaptar medidas legislativas exitosas, dadas las condiciones de nuestra cultura jurídica, de nuestro entorno, de nuestros valores sociales, sino también como una instancia coadyuvante en la negociación con el mundo, no solo con países del orbe, sino con esta multifacética expresión del sistema de Naciones Unidas. Yo termino dándoles las gracias a todas, a todos ustedes por su interés, por su paciencia, por su generosa participación. A Claudia y a mis amigos Arturo, Arnulfo, a Francis, darles las gracias por su aportación, no solo sabia, experimentada, sino siempre con la mejor actitud para hacer más grande este país. Muchas gracias. Y a Víctor Manuel Andazuri, nuestro anfitrión, le doy las gracias y a través suyo al señor rector Alfredo Barrera por abrirnos de par en par las puertas de esta universidad, de nuestra unidad de estudios académicos de Atizapán, Zaragoza,
institución orgullosamente pública. Gracias a todos.